Bienvenidos al tema 5 de la unidad 2 del curso de probabilidad y estadística de la carrera de ingeniero en sistemas computacionales de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. El tema es varianza de variables aleatorias discretas. Soy el profesor José Roberto Mandujano. Y vamos a iniciar el tema con la siguiente motivación. Cuando un proyectil se lanza con un ángulo θ y este ángulo es una variable aleatoria cuya función de densidad podemos suponer que esta es su función de densidad. Sabemos entonces que el alcance del proyectil es x igual a b0 t por coseno de θ. Y el alcance es también una variable aleatoria. Pues si el ángulo θ toma diferentes valores, el alcance x también va a tener diferentes valores. Así es que podemos suponer que x es una variable aleatoria y que tiene una función de densidad dada por esta tabla. Esta tabla la entendemos diciendo que x1 es un alcance y f de x1 es la frecuencia con que se alcanza x1, y así se entiende para todos los demás valores. Y al ser el alcance una variable aleatoria, podemos hablar de el alcance esperado del proyectil, que es, como sabemos, se denota por e de x y que lo podemos abreviar esto por μ. Pero nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué tan lejos están los alcances x1 hasta xn del alcance promedio μ? Para medir esto, introducimos el concepto de la varianza del alcance como sigue. Se denota por sigma cuadrado o también por var x, y es sacar la distancia de x1 a μ al cuadrado por la frecuencia de x1, más así sucesivamente hasta la distancia de xn a μ al cuadrado por f de xn. Así definimos la varianza del alcance. Y una costumbre que se hace, puesto que las distancias las estamos elevando al cuadrado, las distancias de los datos a su valor promedio μ los elevamos al cuadrado, se acostumbra a amortiguar los cuadrados de las distancias de las x a μ, sacando la raíz cuadrada, y así obtenemos la desviación estándar como sigma igual a la raíz cuadrada de la varianza de x. Y no es más que sacar la raíz cuadrada
de los promedios de las distancias de los datos a su media. Entonces, aquí vamos a definir la varianza, sea x en general, sea x una variable aleatoria con media mu igual a el valor esperado de x y función de densidad dada por esta tabla. Entonces, la varianza de x es, para el caso finito, la varianza de x es igual a sigma sub x al cuadrado o simplemente sigma cuadrada, y no es más que sacar el promedio de las distancias de los datos a su media al cuadrado. Sacar el promedio de las distancias cuadráticas de los datos a su media, o sea, x1 menos mu al cuadrado por f de x1, más así sucesivamente hasta xn menos mu al cuadrado por f de xn. Y se puede abreviar con la notación suma o sigma como la suma desde k igual a 1 hasta n de xk menos mu al cuadrado por f de xk. Mientras que para infinitas contables, la varianza de x se define igual como el promedio de las distancias cuadráticas de los datos a su media, o sea, x1 menos mu al cuadrado por f de x1 más x2 menos mu al cuadrado por f de x2 más y así sucesivamente. Y esto se puede abreviar como la suma desde k igual a 1 hasta infinito de xk menos mu al cuadrado por f de xy. Como vuelvo a repetir, es la sumatoria desde igual a 1 hasta infinito de xy menos mu al cuadrado por f de xy. Y la desviación estándar de x es la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, y tenemos una interpretación de la desviación estándar. Si a partir de la media mu nos movemos 2 sigma unidades hacia la izquierda y hacia la derecha, entonces podemos comprobar que para cualquier población o para cualquier variable aleatoria, al menos el 75% de los datos van a estar en el intervalo mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma. De aquí se infiere que si sigma es muy pequeño, entonces los datos van a estar aglomerados alrededor de su media mu. Y en este sentido se habla de que mu es un buen representante de la población. Si sigma es muy pequeño, si la desviación estándar es muy pequeño, entonces los datos están aglomerados alrededor de mu y se dice que mu es un buen representante de la población. Bueno, y esto que acabamos de decir lo podemos comprobar sumando las alturas de la función de densidad que caen en ese intervalo. Entonces, fíjense, yo me fijo en qué puntos de la función de densidad están entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma. Y entonces los puntos que estén en este intervalo
sumo las alturas y entonces podemos checar que haciendo esto el 75% de los puntos están en este intervalo. Bueno, nosotros tenemos una fórmula para calcular la varianza. O sea, la varianza, déjenme buscarla. La varianza la podemos calcular con esta fórmula. La varianza. O sea, hago x1 menos mu al cuadrado y multiplico por f de x1. Más así hasta hago xn menos mu al cuadrado y multiplico por f de xn. Esta es una forma de calcular la varianza. Pero tenemos otra fórmula. Tenemos esta fórmula. Y esta fórmula me dice que la varianza la puedo calcular calculando x1 al cuadrado y multiplico por f de x1. Más así hasta xn al cuadrado y la multiplico por f de xn. Y resto mu al cuadrado. Recuerden que mu es la esperanza. Entonces se acostumbra a escribir la suma de los cuadrados como la esperanza de x cuadrada. O sea, la esperanza de x cuadrada es x1 al cuadrado por f de x1, más así hasta xn al cuadrado por f de xn. Y le restamos mu al cuadrado. Vuelvo a repetir que mu es la esperanza de la variable aleatoria. Entonces, fíjense ustedes que la esperanza de x cuadrada no es otra cosa que x1 al cuadrado por f de x1 más así hasta xn al cuadrado por f de xn. Esta fórmula también se utiliza mucho para calcular la varianza de una variable aleatoria. Bueno, la demostración de esta fórmula se obtiene de la definición original de varianza, que es la suma de xy menos mu al cuadrado por f de xy. Lo que se hace es desarrollar el cuadrado para tener la suma de xy al cuadrado menos 2 veces mu por xy más mu cuadrada por f de xy. Y repartimos la sumatoria en el segundo miembro. Y así llegamos a que lo anterior es igual a la suma de xy al cuadrado por f de xy menos 2 mu por la suma de xy por f de xy más mu cuadrada por la suma de f de xy. Y entonces utilizamos que la suma de xy por f de xy es mu. Esa es la definición de mu, la sumatoria de xy por f de xy. Y también utilizamos que la suma de las f de xy es 1. Esa es una propiedad de las funciones de densidad. Entonces, el renglón anterior me queda como la suma de xy al cuadrado por f de xy menos 2 mu al cuadrado más mu al cuadrado. Y entonces eso reduciéndolo me queda como la suma de xy al cuadrado por f de xy menos mu cuadrada. Y así es como se demuestra esta fórmula para calcular la varianza. Bueno, vamos a ver cómo aplicamos estas fórmulas.
Entonces vamos al ejemplo 1. Sea X el número de veces que aparece cara cuando se lanza una moneda equilibrada 6 veces. Entonces lanzo 6 veces la moneda y X mayúscula me cuenta el número de veces que aparece cara. Entonces, en esas 6 veces pueden salir 0 caras, 1 cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras, 5 caras o 6 caras. Y resulta que la función de densidad de X está dada por esta tabla. Y nos piden calcular la varianza de X. Bueno, aquí podemos empezar por decir cómo salió la tabla. Recuerden que la moneda se lanza 6 veces y la variable aleatoria X es la que cuenta cuántas caras salen en esas 6 veces. Bueno, primero, podemos darnos cuenta que el espacio muestral tiene 2 a la 6 elementos, o sea 64. Por esa razón es que las probabilidades de la tabla tienen como denominador 64. Entonces, si lanzo 6 veces una moneda, el número de resultados posibles es 2 a la 6, que es 64. Y por ejemplo, en esta tabla, cuando la X vale 3, ¿cómo sale el 20 sobre 64? Bueno, pues eso es la probabilidad de que X sea igual a 3. Entonces yo quiero que en los 6 lanzamientos me salgan 3 caras. Entonces si quiero que en los 6 lanzamientos obtener 3 caras, lo que hago es hacer las combinaciones de 6 en 3 para ver que en los 6 lanzamientos cómo obtener 3 caras. Entonces hago las combinaciones de 6 en 3 y divido entre 64, que es el espacio muestral. Y por eso, si calculan las combinaciones de 6 en 3, eso me da 20. Y por lo tanto, la probabilidad de X igual a 3 es 20 entre 64. Así es como sale el número 20 entre 64 en esta tabla. Así se hace, por ejemplo, también con X igual a 2. ¿Cómo sale la probabilidad de que X sea igual a 2? Acá en la tabla, en 2 sale 15/64 en 2. ¿Y cómo sale eso? Bueno, pues es lo mismo. La probabilidad de que X sea igual a 2 es igual a las combinaciones de 6 en 2 entre 64. Y eso me da 15/64. Y si los valores de esta tabla, si esta tabla ponemos en el eje X, X precisamente, y en el eje Y, f de X, entonces la gráfica de la función de densidad es esta. Es esta la gráfica de la función de densidad de la tabla del problema que estamos estudiando. Bueno, entonces vamos aquí a utilizar
que la esperanza de esta variable es 3. Si no sabe qué es 3, pues calcúlela, donde la esperanza se obtiene multiplicando en esta tabla, en esta tabla multiplicamos los números del primer renglón por los del segundo renglón. O sea, multiplico 0 por un 64avo, 1 por 6 64avos, 2 por 15 64avos. Y así me sigo. Y lo que salga es la esperanza de la variable aleatoria. Y según lo que estamos diciendo, esa esperanza vale 3. Entonces, conociendo que mu vale 3, puedo utilizar la definición 1 de la varianza. Y para calcularla es 0 menos 3 al cuadrado por un 64avo. Más 1 menos 3 por 6 36avos. Más 2 menos 3 al cuadrado por 15 36avos. Y así me sigo hasta llegar a 6 menos 3 al cuadrado por un 64avo. Y resulta que eso me da 1.5. Bueno, alternativamente puedo aplicar la segunda fórmula. Allí, para sacar la varianza, lo que tengo que hacer es primero calcular la esperanza de x cuadrada y restarle mu al cuadrado. Entonces fíjense, la esperanza de x cuadrada sería 0 al cuadrado por un 64, más 1 al cuadrado por 6 64avos, más 2 al cuadrado por 15 64avos, más 3 al cuadrado por 20 64avos, más 4 al cuadrado por 15 64avos, más 5 al cuadrado por 6 más 6, 5 al cuadrado por 6 64avos. Y así hasta llegar a 6 al cuadrado por un 64avo. Pero tengo que restarle mu al cuadrado, que es menos 3 al cuadrado. Y eso me da 1.5. Entonces, el 1.5 es la varianza. Y la desviación estándar es sigma igual a la raíz cuadrada de 1.5, que me da 1.225. Bueno, y ahora la interpretación de la desviación estándar es la siguiente. Si a partir de la media mu igual a 3 nos movemos 2 sigma unidades hacia la izquierda y hacia la derecha, entonces al menos el 75% de los datos van a estar en el intervalo, y aquí está, en el intervalo de 1.775
y 4.225. Esto lo podemos comprobar sumando las alturas de la función de densidad en 2, 3 y 4. O sea, en esta gráfica, en la gráfica de que obtuvimos, en esta gráfica me fijo en el intervalo, que va de 1.77 a 4.2 y voy a sumar las alturas de los puntos de esa gráfica que caen entre 1.7 y 4.2. Entonces hay que sumar la altura en 2, la altura en 3 y la altura en 4. Entonces hacen la suma de las alturas de los puntos que están en 2, 3 y 4. Y esta suma les da 78%. Entonces con eso comprobamos que este intervalo contiene por lo menos el 75% de los datos. Esa es la interpretación que hacemos de la desviación estándar. Bueno, como otro ejemplo, se lanza un par de dados equilibrados, sean X y Y, variables aleatorias definidas por X de AB igual al máximo entre A y B, y Y de AB igual a A más B. Las esperanzas de estas variables aleatorias, que ya las vimos, es mu de X vale 4.47 y mu de Y vale 7. Encuentre la varianza y la desviación estándar de X y Y. Bueno, primero se calcula la esperanza de X cuadrada. Aquí estamos pensando en calcular la varianza utilizando la segunda fórmula. Entonces, para calcular la esperanza de X cuadrada, saco los cuadrados de los datos que aparecen en esta tabla. Y entonces, la esperanza de X cuadrada es la suma de XY cuadrada por f de XY. Entonces nada más es de multiplicar en esta tabla los números del primer renglón por los del segundo renglón. Y con eso obtengo la esperanza de X cuadrada. Entonces, la varianza de X por la segunda fórmula que vimos es la esperanza de X cuadrada menos mu de X al cuadrado. Entonces me queda 21.97 menos 19.98 y eso me da 1.99. Y con eso obtengo la varianza. Mientras que la desviación estándar es sigma de X igual a la raíz cuadrada de 1.99 y es 1.4. Y aquí aparece la gráfica
de la función de densidad del máximo entre A y B. Bueno, ahora vamos a calcular la varianza de Y. Entonces primero se calcula la esperanza de Y cuadrada de la siguiente manera. Entonces ponemos ahora los cuadrados de Y, los valores de la variable aleatoria Y y sus valores en la función de densidad. Y calculamos la esperanza de Y cuadrada, que no es otra cosa que la suma desde de Y cuadrada por f de Y. Entonces es 2 al cuadrado por un 16avo más 3 al cuadrado por 3 36avos más 4 al cuadrado por en 3 al cuadrado es por 2 36avos, en 4 al cuadrado es por 3 36avos, y así nos vamos hasta 12 al cuadrado por un 36avo. Y haciendo las cuentas, esto me da 54.8. Entonces, la varianza de Y, que es la esperanza de Y cuadrada menos su media al cuadrado, es 54.8 menos 49. Y eso me da 5.8. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de 5.8, que es 2.4. Entonces así es como se calculan las varianzas de variables aleatorias. Vamos a otro ejemplo. Una encuesta estima que cuando se les da a elegir entre un programa A y uno B, 52% de la población prefiere el programa A. Al azar se seleccionan 3 personas que ven televisión y se les pregunta cuál de los 2 programas prefieren. Y entonces tenemos la pregunta A: encuentre la función de densidad de Y, el número de personas que prefieren el programa A. Y pregunta B: ¿cuál es la probabilidad de que exactamente una persona prefiera el programa A? Y la pregunta C: ¿cuáles son la media y la desviación estándar de Y? Bueno, con la solución para A. Para A, que nos piden la función de densidad de la variable aleatoria Y. Recordemos que Y
Acá la definimos. Y la variable aleatoria y aquí está en la parte A. Encuentre la función de densidad de y, el número de personas que prefieren el programa A. Entonces y es la variable aleatoria que cuenta el número de personas que prefieren el programa A. Entonces, tomando en cuenta eso, f de y, cuando y vale 0, cuando son 0 los que prefieren el programa A, entonces quiere decir que las 3 personas que se seleccionaron prefieren el programa B, cuando y es 0. Porque recordemos que y cuenta el número de personas que prefieren el programa A. Entonces, si estoy en el caso de definir la función de densidad cuando y es 0, entonces quiere decir que 0 prefieren el programa A, o sea que los 3 prefieren el programa B. Y ahí es donde utilizo el dato que me dieron acá arriba, de que el 52% de la población prefiere el programa A. Entonces los que prefieren el programa B, pues es el 48%. Por eso es que cuando y vale 0, la probabilidad de que 0 prefieren el programa A es 0.48 al cubo. Después, cuando y es 1, significa que 1 prefiere el programa A y 2 el programa B. Entonces por eso va 0.52 a la 1 por 0.48 a la 2. Y de cuántas formas, si tengo 3 personas, de cuántas formas 1 puede preferir el programa A, pues son las combinaciones de 3 en 1. Después, para y igual a 2, que 2 prefieren el programa A y 1 el programa B. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 prefieran el programa A y 1 el B? Pues es 0.52 a la 2 por 0.48 a la 1. Y de las 3 personas, ¿cómo puedo seleccionar 2? Que son las que prefieren el programa A, pues son las combinaciones de 3 en 2. Finalmente, cuando y es igual a 3, es que 3 prefieren el programa A y su probabilidad es 0.52 al cubo. Después, en la pregunta B, ¿cuál es la probabilidad? Aquí está la pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente una persona prefiera el programa A? De que exactamente uno prefiera el programa A. Y pues corresponde al segundo renglón de la función de densidad. Entonces tengo que calcular las combinaciones de 3 en 1 por 0.52 a la 1 por 0.48 a la 2. Y eso me da 0.359. Bueno, y en la pregunta C, recordemos que lo que nos piden es la media primero. Entonces, en la función de densidad, multiplico el valor de y por su probabilidad.
o sea 0 por 0.48 al cubo. 1 por las combinaciones de 3 en 1 por 0.52 por 0.48 al cuadrado, más 2 por las combinaciones de 3 en 2 por 0.52 al cuadrado por 0.48 y 3 por 0.52 al cubo. De esa manera es como saco mu, que aquí aparece. Aquí aparece calculada mu en la forma como dije. Y entonces mu vale 1.55. Ahora, para calcular la varianza voy a utilizar el segundo procedimiento, y para eso necesito sacar la esperanza de y cuadrada, que ya aprovechando las cuentas que hemos hecho sería 0.359 más 1.556 más 1.263, y eso me da 3.178. Entonces la varianza, que es la esperanza de y cuadrada menos mu al cuadrado, me da 3.178 menos 2.402, y esto es 0.776. Entonces la varianza vale 0.776, y entonces sigma es la raíz cuadrada de 0.776, me da 0.880. Y vienen aquí a continuación una lista de ejercicios para que practiquen este tema. Aquí vienen una lista de ejercicios, y vamos finalmente a ver propiedades de la varianza. Y esta propiedad nos dice, la número 1, que la varianza de ax más b es igual a cuadrada por la varianza de x. Entonces, si ustedes observan, el número a pasa como al cuadrado, mientras que la letra b, la varianza la absorbe. También tenemos una propiedad con la desviación estándar, que la desviación estándar de ax más b es igual al valor absoluto de a por la desviación estándar de x. Bueno, y la demostración de esta fórmula es la siguiente. Si la función de densidad de x es esta, entonces la función de densidad de y igual a ax más b va a ser esta. Entonces aquí tengo en esta tabla la función de densidad de y. Observen que los valores de x se transforman en valores de y mediante la ecuación y igual a ax más b. Y lo que resulta de esta tabla, miren, que pueden observar, es que el segundo renglón de las probabilidades de la variable aleatoria y se conservan y son iguales a las de x. Entonces, para y1, la función de densidad de y es igual a f de x1, y así sucesivamente. En yn, la función de densidad de y es f de xn. O sea, esta tabla me está diciendo que los valores de la función de densidad de y coinciden con los valores de la función de densidad de x. Y
una explicación de por qué lo que estamos diciendo, de que la función de densidad de Y coincide con la función de densidad de X. O sea, el segundo renglón, ¿por qué coincide con los valores de f en X? Bueno, pues una explicación es así, miren. Porque f de Y, su definición original es la probabilidad de que Y mayúscula sea igual a Y. Pero la probabilidad de que Y sea igual a Y es igual a la probabilidad de que A por X mayúscula más B sea igual a A por XY más B. O sea, estoy sustituyendo Y por AX más B y Y estoy sustituyéndolo por AX más BY. Y de esta ecuación puedo cancelar B y puedo cancelar A. Y por eso me queda que eso es igual a la probabilidad de que X sea igual a XY. Pero la probabilidad de que X mayúscula sea igual a XY es igual a F de XY. Entonces aquí, si unimos el principio de esta ecuación con el final, lo que nos dice es que f de Y es igual a f de XY. Y con eso hemos demostrado que en las tablas, en esta tabla, la f de Y del segundo renglón coincide con la f de X. Tomando en cuenta ahora que la esperanza de Y es igual a la esperanza de AX más B, y por una fórmula que vimos cuando vimos esperanza, de que la esperanza de X más B es igual a A por la esperanza de X más B, entonces, si calculo la varianza de Y, me queda, utilizando el primer procedimiento o la primera fórmula que dimos para calcular la varianza, me queda la suma desde igual a 1 hasta n de AXY más B menos A por la esperanza de X menos B al cuadrado por f de XY. Y en esta fórmula puedo cancelar B y me queda entonces la suma desde igual a 1 hasta n de AXY menos A por la esperanza de X al cuadrado por f de XY. Y en este paso puedo factorizar A y sacarlo de la sumatoria. Entonces me queda como A al cuadrado por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de XY menos la esperanza de X al cuadrado por f de XY. Pero esta sumatoria no es otra cosa que la varianza de X. Y con eso queda demostrada la fórmula de que la varianza de AX más B es igual a A cuadrada por la varianza de X. Se deja como ejercicio, que realmente no tiene nada de difícil, demostrar la segunda fórmula. Pues nada más hay que sacar la raíz cuadrada en la fórmula número 1. Con esto terminamos el tema de varianza.